Hola chicos, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy quiero hablarles de un tema que la verdad a mí me interesa muchísimo y bueno, les voy a contar durante el transcurso de este video por qué. Resulta que el día de mañana o de hoy, no sé qué día estén viendo este video, 13 de agosto, se conmemora el Día del Zurdo, ¿sí? De las personas que escriben o escribimos con la mano izquierda, que hay un interés especial de mi parte, ¿no? Pues porque yo soy zurda. Ya saben que hay un día para todo, hay el día del abogado, el día del médico, el día del químico, el día de la tierra, del ambiente, del perrito, del gatito, de las mascotas, etcétera, etcétera. Bueno, pues también hay un día del zurdo. Y se me hizo pues como que curioso y aparte van a ver ustedes durante el transcurso de este video, además de todo, está bastante interesante. Es un tema que resulta interesante hasta para los que no son zurdos. Todos los días que tienen una conmemoración o que se celebran por alguna circunstancia, pues siempre tienen un origen, una razón de ser. Les voy a decir brevemente, o más o menos brevemente, por qué se celebra el Día del Zurdo. Voy a empezar por contarles, como a grandes rasgos, por qué es que hay un día que celebra o que conmemora a los zurdos. Bueno, ustedes saben que cuando hay un día de lo que les estoy mencionando, del Día de la Mujer, el día de la lucha contra el SIDA, es como, son días que se utilizan prácticamente como para hacer conciencia acerca de algo. En este caso, es para hacer conciencia, la persona que lo creó, que ahorita les cuento un poquito más a detalle, la persona que lo creó lo hizo con el objetivo de hacer conciencia sobre todo a las personas que son diestras, de que en ocasiones nos resulta un poquito complejo adaptarnos a ciertas situaciones, puesto que la mayoría o la gran mayoría de las cosas en nuestra vida cotidiana fueron diseñadas para diestros, ¿sí? Entonces como que a él se le hizo interesante que hubiera un día en el que todos voltearan a ver a esta pequeña proporción, a esta pequeña población, a este pequeño grupo de personas que utilizan la mano izquierda. El día, este 13 de agosto, Día Internacional del Zurdo, se empezó a celebrar desde el año 1976. Lo empezó a conmemorar una persona que se llamaba Dean Robert Campbell. Él era un soldado y bueno, tenía como muchas facetas, ¿no? Era militar, pero bueno, después se volvió empresario y bueno, tenía como muchas actividades y se le hizo interesante. Francamente no encontré en ningún lugar si él era zurdo, pero siento que no, o si tenía algún familiar que lo fuera. Creó de inicio la Asociación Internacional de Zurdos o Left-Handers International Inc. Hay una página, por aquí se la voy a dejar en la descripción, o algún link para que si eres zurdo o tienes algún conocido que lo sea, la cheques. Es una página, está muy cool, hay muchas cositas como especiales, curiositas, eso. Entonces, bueno, a partir de entonces, de que se empieza a conmemorar este día, pues en diferentes países se lo toman como que un poquito más en serio. Nosotros realmente, aquí en México por lo menos, no se hace gran cosa que yo sepa, la verdad no estoy muy enterada. Lugares como Reino Unido, por ejemplo, pues hacen actividades, es un día de pues de esto, de conciencia, de todo esto, ¿no? Se hacen actividades en las que las personas, no sé, practican algún deporte, vamos a decir tenis, entonces en vez de utilizar la raqueta con la mano derecha, la utilizan con la mano izquierda, o cositas así, ¿no? Algunos concursos y todo eso. Entonces, bueno, les digo, que yo sepa, en México pues no se hace como que gran cosa, pero bueno, si alguien sabe si hay un festejo, una celebración especial, pues por favor déjenmelo en los comentarios. Y bueno, este hecho de hacer todas estas actividades pues tiene la finalidad que les comento, ¿no? Hacer un poquito de conciencia, porque así como es incómodo, tú como diestro trata de hacer algo con la mano izquierda y es incómodo, o sea, es como molesto, ¿no? No se siente uno a gusto. Entonces, bueno, por ejemplo, hay cosas vaya, cosas tan sencillas como recortar, ¿no? O sea, las tijeras no están, no, la gran mayoría no está diseñadas para que una persona zurda las pueda utilizar. Entonces, es incómodo. No es que no se pueda, no es que sea imposible, no es que hay pobrecitos, no tienen, sí, o sea, no, que difícil la tienen, no tampoco. Pero sí hay muchas situaciones en las que nos resulta un poquito más complejo adaptarnos a lo que para los diestros es del día, del día a día. Situaciones como cosas que en lo personal yo viví en mi infancia, que en la primaria, por ejemplo, pues las banquitas estas que tienen la paleta, pues todas eran del lado derecho y entonces, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, bueno, obviamente me tuve que adaptar y pues bueno, yo me volteaba un poquito y escribía con la mano izquierda y tal.
O en algunas ocasiones, bueno, mi mamá solicitó que si había alguna banca para niños zurdos, pues que si me la facilitaran y sí, afortunadamente sí lo había, entonces pues bueno, ya podía yo solucionar mi problema, ¿no? Pero bueno, como que algunos ciertos detallitos así que son algo incómodos para nosotros. Pues vámonos ahora con los datos, cosas interesantes. Por si no lo sabían, alrededor del 10% de la población mundial es zurda. O sea, 1 de cada 10 a tu alrededor es zurdo. Y muchas personas se han preguntado a lo largo de la historia, ¿por qué? O sea, ¿por qué la naturaleza decidió que algunas personas utilizaran su mano izquierda y algunas otras, y el resto y la gran mayoría utilizara su mano derecha? La verdad es que a la fecha, año 2021, no se tiene una certeza clara y exacta de por qué. Sí, obviamente se sabe que tiene mucho que ver la genética, la herencia. Si tú eres zurdo, seguramente alguien en tu familia es zurdo, es bastante probable. Si no, si tú eres el único o el primero, probablemente de ti para adelante haya alguien más. Entonces, bueno, la herencia, la genética, sí, definitivamente tiene mucho que ver, pero algunas otras cosas como se conoce como el ambiente, es decir, si creces con la influencia de alguien que es zurdo, pues a lo mejor uno tiende a copiar las cosas que ve, pues a lo mejor empiezas a adquirir ciertos hábitos y a utilizar con más frecuencia la mano izquierda. Se dice que existen algunos genes que están involucrados en que una persona utilice su mano izquierda. Aquí lo que llama mucho la atención es que realmente no ofrece, evolutivamente hablando, el hecho de que una persona sea zurda no le da ninguna ventaja, tampoco ninguna desventaja. En cuanto a, vamos a decir, en cuanto a nivel cognitivo, en cuanto a habilidades, etcétera. Mucho se ha hablado de que sí, que las personas tienen mayor habilidades creativas, mayor facilidad para aprender a tocar un instrumento y todo esto, pero bueno, vamos a hablar más adelante de este tema. Igual como otro dato interesante, se supone que de acuerdo a las estadísticas, existe un mayor número de zurdos en América y en Europa que en el resto del mundo. Aunque aquí, bueno, en mi opinión, pudiera como haber algún subregistro, por ejemplo, en lugares como Medio Oriente, que en teoría la estadística nos dice que hay menos zurdos, pero probablemente no es que no haya, sino que no haya un registro real. ¿Por qué se lo digo? Porque, como ya veremos más adelante, en muchos países del Medio Oriente y de muchos otros lados, el ser zurdo está muy estigmatizado. Entonces probablemente pues la gente no quiere decir que sí. Desde tiempos antiguos, y antiguos me refiero a los antiguos griegos, a los romanos, desde entonces hay datos, francamente no sé en dónde estén escritos esos datos, pero hay datos que dicen que los zurdos eran señalados, eran muy estigmatizados, vaya, la pasaban bastante mal. Los griegos, los romanos desaprobaban su existencia, o sea, les molestaba su existencia porque la consideraban como blasfema. O sea, el que existiera, o sea, el que yo existiera, era blasfemo para ellos, ¿sí? Lo triste y lo sorprendente es que a la fecha hay culturas y hay países que siguen teniendo esta desaprobación hacia las personas que utilizan su mano izquierda mayoritariamente. Como quien, por ejemplo, en Nigeria, en algunas comunidades, se les considera como personas poseídas por el demonio, como entes demoníacos, así de grave está el asunto. Y en la actualidad, o sea, no hace siglos, no. Otra cosa que me sorprendió muchísimo, en Japón, por ejemplo, hasta hace 50 años, que se sepa, si una pareja se casaba y probablemente la mujer no había dicho que era zurda y el marido se entera después, él puede solicitar el divorcio solamente por haberse enterado que su mujer era zurda, porque no es bien visto. Incluso cuando se empezó a hacer estudios, o sea, observaciones a este respecto, se pensaba que los zurdos tenían un menor coeficiente intelectual o alguna deficiencia cognitiva, ¿sí? Definitivamente, espero que todos lo sepan, esto es totalmente falso. Si bien no está comprobado que tengan un mayor nivel, como mucha gente lo piensa, no hay nada que lo señale, pero tampoco hay algo que diga que tienen un menor coeficiente intelectual. Vaya, la lateralidad no tiene absolutamente nada que ver.
Ahora les voy a contar un poquito, ya que conocemos algo de la historia, vamos a hablar un poquito más como de lo biológico, de lo científico. Les decía ahorita, hay una creencia en la actualidad y ya desde hace algunos años, de que hay muchos zurdos que tienen habilidades artísticas, creativas, que tienen, vaya, que son más inteligentes, que hay muchísimos zurdos destacados, etcétera. Todo el mundo sabemos que grandes intelectuales, músicos, científicos han sido zurdos. Sin embargo, si nosotros hiciéramos una lista, vamos a decir, hagamos una lista de todos los músicos que han existido, ¿no? Guitarristas, de los mejorcitos. Si hiciéramos una lista de todos ellos, sí, hay zurdos, pero en proporción a los diestros, pues sigue siendo como ese 10% de la población zurda. O sea, no es que todos los músicos excelentes hayan sido zurdos, no para nada. Entonces, no está exactamente bien demostrado ni comprobado que haya como, como esa significancia mayor en personas que toquen algún instrumento. ¿Sí? Y si bien, bueno, yo les digo esto, no hay nada que demuestre que nosotros somos mejores para las cuestiones artísticas y todo esto, tampoco hay algo que diga que no lo somos o que somos inferiores en ese aspecto, tampoco es así. Ahora, si hablamos anatómicamente hablando, sí es cierto que existen algunas diferencias, sobre todo en el cerebro. Ahora, todos sabemos que pues, nuestro cerebro está conformado por dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿no? Y que hay algunas funciones que, bueno, las funciones que desarrollamos en el día a día, el reconocimiento de las caras, el movimiento, nuestra localización en el espacio, etcétera, pues todas están ahí escondidas en alguno de los dos hemisferios, ¿no? Nuestra capacidad de lenguaje, etcétera, etcétera. Y bueno, anatómicamente hablando, sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. Tiene una peculiaridad, bueno, una propiedad que se llama lateralidad. La lateralidad significa que esos dos hemisferios son diferentes, ¿sí? Y obviamente, pues sí lo son, cada lado pues tiene como ciertas especialidades. En el hemisferio izquierdo o en el derecho pues se localizan ciertas funciones que desarrollamos, las motoras, las cognitivas, las de reconocimiento, las de, etcétera, todas las funciones que desarrolla nuestro cerebro. En las personas diestras se ha demostrado que esa lateralidad es muy marcada. ¿Qué significa eso? Pues que el hemisferio izquierdo es muy diferente al hemisferio derecho, que eso, digamos, sería considerado como lo normal. Y lo normal no porque lo de los zurdos sea anormal, sino porque es como la mayoría, ¿no? Como la mayoría lo tiene. En cambio, en los zurdos la lateralidad no está tan marcada. Se dice que esto es porque los zurdos como que se esfuerzan un poquito más por utilizar el hemisferio que en el que se encuentra cierta función. ¿Sí? Ya saben ustedes que bueno, las personas zurdas se dice que utilizan más el hemisferio derecho o están más desarrollados y las diestras el izquierdo. Entonces como que los zurdos se esfuerzan un poco más en utilizar el otro hemisferio, de modo que están desarrollados ambos. Pero esto no es que les dé una ventaja cognitiva o cosa parecida, es más bien como anatómicamente hablando. Un ejemplo, el lenguaje. El lenguaje normalmente se encuentra más activo, esta función del lenguaje se encuentra más activa en el hemisferio derecho, lo que obviamente hace que este hemisferio sea diferente del izquierdo. En el caso de los zurdos, no sucede así, es decir, los zurdos utilizamos prácticamente en la misma proporción el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para esta función en especial. Ahora, ¿por qué la obsesión o la importancia o lo que sea eh, de estudiar a los zurdos si son tan poquitos? Pues no es que tenga una importancia radical o algo así, sino que más que nada es interesante. Y es interesante por varias situaciones. Y una de ellas, una de estas situaciones es porque no se ha observado que prácticamente ninguna otra especie animal, ningún primate, ninguna especie tenga preferencia por utilizar la mano derecha. Algo interesante es en qué momento o en qué punto el humano decidió utilizar prevalentemente la mano derecha, si realmente no da ninguna ventaja. O sea, hubiera dado lo mismo que hubiera preferido utilizar la izquierda, o que si realmente es tan aleatorio, pues probablemente hubiera sido un 50-50 y no es así, es un 90-10. Entonces, como que ahí radica parte de la importancia de estudiarlo, ¿no? O sea, debe haber alguna razón.
de por qué preferentemente la población utiliza la mano derecha. Volviendo a lo de la conmemoración de este día, del 13 de agosto, Día Internacional del Zurdo, pues bueno, si bien a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, que era una discapacidad motora y cognitiva además, y que sabemos ahora que evidentemente no es así, sí es cierto que a veces le batallamos un poquito más en ciertas cosas. Yo afortunadamente en el transcurso de mi vida, actualmente en mi trabajo, no, a pesar de que utilizo muchísimo las manos para trabajar en el laboratorio, las pipetas, etcétera, salvo un par de ocasiones, una ocasión nada más, sí he dicho, esto no puedo. No me sirve este aparato porque no lo puedo utilizar con esta mano. Siempre pues me he adaptado a lo que hay. Disculpen la ignorancia, pero yo no sabía que había tijeras para zurdos. ¿Sí? O sea, yo agarro las tijeras que me dan y, y hasta hace no mucho pues supe que había tijeras especiales. Tal vez no me es muy cómodo recortar, pero yo todo el tiempo pensé que así era. Entonces, vaya, realmente no es que uno no pueda vivir en este mundo que fue diseñado para diestros, no es así, ¿sí? Simplemente es el hecho de que bueno, hagamos un poquito de conciencia que tantas cosas están hechas para diestros y que pues no sería una mala idea que empezáramos a abrir un poquito más nuestra mente. Algunos otros problemitas como que cuando eres niño y estás aprendiendo a escribir, escribe uno y pues vas arrastrando, ya sea la tinta o el lápiz, y uno entrega unas tareas de porquería. Por ejemplo, que no es muy cómodo sentarse a comer al lado de un diestro a tu izquierda porque pues vas a estar con el codo molestándolo. En ocasiones, bueno, cuando eres niño, que te tienen que agarrar la manita para que escribas, pues a mi mamá batallaba horrores porque pues cómo me agarra la manita si ella no es zurda, entonces pues también le batallamos un poquito, pero bueno, son situaciones con las que uno se enfrenta en el día a día y bueno, nos hacen nada más que un poquito más abiertos para adaptarnos a ciertas situaciones. Y bueno, como sea, además de desearles a todos los lefties un feliz día, hice este video pues para inmiscuirlos un poquito más en este tema que para mí en lo personal, porque soy zurda, me resulta muy interesante. Si me lo pregunta alguien, creo que el hecho de vivir en un mundo en el que la gran mayoría de las cosas han sido hechas para diestros nos hace pues un poco más hábiles para las cuestiones adaptativas, lo llamaría yo. Y más allá de que si hay un factor genético, que si es un factor ambiental o lo que sea, bueno, nos hemos tratado de adaptar a lo que tenemos, o al menos así lo he hecho yo y muchas personas de las que conozco, pues así lo han hecho y la verdad es que eso está muy cool. Estoy segura que todos conocemos a un zurdo, todos tenemos a un zurdo en nuestra vida, a quien podemos desearle este 13 de agosto un feliz día del zurdo. Espero les haya parecido tan interesante e informativo este video como me lo pareció a mí. Si fue así, les pediría por favor que le den like a este video. Aún mejor, si es de su agrado mi canal, pues que se suscriban. Y pues nada, feliz día del zurdo.